Muy buenos días. Vamos a comenzar con la capacitación programada para este día. Ustedes saben que estamos iniciando una jornada de educación a distancia, diríamos así, en donde lo importante es mantenernos constantemente actualizando nuestros conocimientos al compás de la pandemia que estamos viviendo. Nuestro tema de hoy es asma y COVID-19. Lo vamos a tener al doctor Wilter Aro Cotrina, médico neumólogo de nuestro hospital, quien gentilmente nos ha aceptado la invitación de poder compartir sus conocimientos y experiencias en este tema. Debo agradecer también de una manera muy especial al equipo de informática y comunicación, quienes con ellos, con el apoyo de ellos, estamos trabajando y estamos también pudiendo compartir todos estos conocimientos a través de las páginas de Facebook, también directamente, y ustedes en todo caso también pueden conseguir la información en nuestro canal creado de YouTube de nuestro hospital, que todas las exposiciones se estarán colgando en este canal para que ustedes puedan en algún momento bajar la información y ir repasando, ir tomando conciencia, ir leyendo, averiguando, porque de eso se trata, ir capacitándonos, ir actualizando nuestros conocimientos y constantemente estar, diríamos, preparados para combatir esta pandemia. También les informo, se ha dado la explicación a los coordinadores de los servicios en enfermería que vamos a expedir las constancias de acreditación, diríamos así, por participación a los eventos. Por favor, si son personal del hospital, comuníquense con sus coordinadores para que ellos les puedan informar cuáles son los pasos a seguir, y si son públicos externos al hospital, pueden ustedes comunicarse también a la oficina de capacitación del Hospital de Tarapoto para poder brindarles la información cómo podrían hacer ustedes para tener la constancia de las capacitaciones. Bueno, sin más preámbulos, vuelvo a presentar entonces al doctor Wilter Aro Cotrina con el tema de asma y COVID-19. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación al equipo de telemedicina y telecapacitaciones del Hospital Dodo de Tarapoto. Para mí es un honor estar acá y poder compartir con ustedes mediante esta nueva plataforma, ¿no? Una nueva forma de enseñar a toda la población sanmartinense en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, he elegido este tema porque, bueno, en el año que ya llevo de especialista, me he dado cuenta que el asma en nuestra población está un poco descuidada. Por lo tanto, hay que hacer algunos reajustes para que nuestros pacientes asmáticos o aún pendientes de un diagnóstico estén bien tratados. Porque porque no solo el hecho de tener COVID puede que estos pacientes tengan mayor mortalidad, sino el mismo hecho de ser un paciente con asma maltratado o mal controlado aumenta por sí solo el riesgo de mortalidad. Por lo tanto, eso es mi objetivo en este momento, ¿no? Brindarles el conocimiento más sobre asma, ¿ya? Para que ustedes que estén en sus casas tengan un buen tratamiento y por lo tanto evitarnos cualquier tipo de complicaciones. Muy bien, entonces comenzamos con la exposición. Para esta exposición he tomado dos guías internacionales que son de referencia para nosotros los neumólogos, que la primera es la guía española, que es la guía GEMA, ¿ya? Y la segunda es la guía GINA, que es una guía americana. Ambos, como ustedes pueden ver, son actualizadas de este año. Por lo tanto, la información que les voy a brindar está completamente actualizada, ¿no? Entonces, quiero que me sigan. Muy bien, entonces, lo principal que ustedes tienen que saber es que el asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías pequeñas aéreas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué subrayo inflamatorio crónico? ¿Por qué? Porque es una inflamación de las vías respiratorias. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser con antiinflamatorios, no con broncodilatadores como muchos pacientes llevan hasta el momento, ¿no? Hace un par de días hemos visto a una niña que ya tiene 22 años de asmática y toda su vida está siendo tratada con broncodilatadores. Por lo tanto, eso es algo que queremos ajustar. Entonces, inflamatorio crónico.
Crónico también es muy importante porque crónico significa que lo vas a llevar o toda la vida o lo vas a llevar buen tiempo de tu vida. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser de forma continua y no solo durante una pequeña temporada. Entonces, ¿qué ocurre en el asma? En el asma ocurre una obstrucción variable, una obstrucción de las vías respiratorias. Esta obstrucción puede ser reversible, ya sea por sí sola o con el tratamiento que podemos indicar nosotros los médicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas comunes de un paciente con asma? Ya algunos deben conocerlo, pues se caracteriza por episodios de sibilancia, el pecho te silba, el pecho te suena. Esto está asociado a falta de aire y debido a que el bronquio se obstruye, esto hace que el paciente no puede exhalar todo el aire. Esto ocasiona que los bronquios se tapen y el pulmón se vaya atrapando de aire. Esto genera opresión torácica. Y de por sí mismo, dentro de la fisiopatogenia de un paciente con asma, los bronquios hay inflamación y hay broncoconstricción. Esto genera tos. ¿Ya? Entonces, esos son los síntomas clásicos de un paciente con asma. Sin embargo, a veces no es así. A veces el diagnóstico es un poquito más complicado. Llama también la atención que estos pacientes tienen la sintomatología a inicios de la noche o a veces temprano en la madrugada. Entonces, son datos que nosotros tenemos que investigar para hacer un correcto diagnóstico. Muy bien, entonces la otra definición de la guía española, que también es similar, pero resalto la parte que está englobada, que dice es una enfermedad crónica. Por lo tanto, el objetivo de su abordaje es alcanzar y mantener el control de la enfermedad, más no curarla, sino controlarla, ¿no? Por lo tanto, ¿para qué? Para evitar el riesgo de complicaciones, evitar el riesgo de exacerbaciones, porque estas exacerbaciones son las que te pueden correr en riesgo tu vida, es decir, son las que te pueden generar algún tipo de complicación. No necesariamente que sea o no asociada a COVID, sino la misma enfermedad de por sí te puede generar mayor morbimortalidad. Muy bien, entonces la prevalencia, ¿qué es la prevalencia? Es el número de casos ya de asma que ya son conocidos. Es variable según el tipo de ambiente en el que estemos, depende mucho del área geográfica en el que estemos y depende pues de la población estudiada. La prevalencia oscila, como pueden ver ahí, entre el 6.1 y el 24%. ¿Qué significa esto? Significa que de 100 personas, entre 6 a 24 personas son asmáticas. Y sin embargo, muchos de ellos aún no lo saben. Pero esa es la importancia, ¿no? Entonces, por eso es que he decidido elegir este tema, ¿no? Porque somos una población que tiene mayor prevalencia de asma a nivel de Latinoamérica, como lo van a ver a continuación. Este es un estudio que se hizo hace ya casi 2 décadas, en las cuales se ha estudiado la prevalencia de asma en Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, de todos los países, Lima tiene una prevalencia del 26% en comparación a otros países de Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que la prevalencia de asma en Lima es mucho mayor que de otras ciudades estudiadas. Eso nos está diciendo, pues obviamente, que tenemos que tener alguna acción con relación a estos pacientes con asma. Y muchos de ellos, como vuelvo y repito, están o subdiagnosticados o no están diagnosticados. Entonces, con relación a esto, ya conociendo este estudio de la prevalencia, pues se ha hecho un estudio netamente ya acá en Perú, que es el estudio PURA que se hizo hace casi una década, en el cual se ha estudiado 2 grupos poblacionales, ¿no? Ya sea una población urbana y una población rural. La urbana ha sido en Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, y la rural se realizó estudio en niños en Tumbes. Entonces, entre todas las variables, lo que se ha estudiado básicamente es la prevalencia, ¿no? Nuevamente acá, la prevalencia, como les digo, la prevalencia ha sido del 12% en los niños en Lima y del 3% acá en los niños en Tumbes, ¿no? Entonces, como pueden ver, la prevalencia es relativa también según el grupo poblacional que se está estudiando. Y otro dato muy importante también que se ha estudiado en este estudio es el asma severo. Muchos pensarán que los pacientes asmáticos severos pues tienen que estar en la capital, pero no necesariamente. En este estudio hemos visto que tenían o habían mayor porcentaje de pacientes con asma severo en la zona rural que en la zona urbana.
Muy bien, entonces dentro de las fisiopatogenias, de por qué o cómo se produce el asma, de forma sencilla se les voy a explicar lo siguiente, ¿no? El asma, como ya les había mencionado, es un proceso inflamatorio, un proceso ya en el cual intervienen muchas células, muchas interleuquinas, muchos mediadores químicos, pero que de base ya tiene un componente genético. O sea, este componente genético, ustedes se le puede asociar algún factor de riesgo o causas que hacen que el asma pueda aparecer, ya sea antes del nacimiento, durante el nacimiento o después del nacimiento. Entonces, esas causas también, que lo voy a explicar más adelante, son las que juegan un papel importante sumado en un paciente que ya tiene alguna predisposición genética. Entonces, estas causas van a generar una inflamación, en los cuales se van a liberar algunos mediadores químicos, van a participar un sinnúmero de células, entre ellos los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos B, los linfocitos T, etcétera. Esto van a hacer que van a generar o van a liberar más mediadores y van a hacer que las vías aéreas, que tienen que ser así, abiertas, se inflamen. Y eso hace a su vez que se produzca moco o se produzca flema y se reduzca la luz o el calibre de ese bronquio. ¿Eso qué va a originar? Pues va a originar una limitación del flujo de aire, que es lo que va a ocasionar los síntomas, ¿no? Eso es en forma general cómo se origina el asma. Recuerden, el paciente tiene que tener un factor genético asociado a algunas causas que van a hacer que en el transcurso de su vida desarrolle asma. Este ya, digamos, es un ejemplo un poquito ya más complejo de cómo se produce la fisiopatogenia de un paciente con asma, donde pueden ver el alergeno que se pega a la pared bronquial, van a haber activación y liberación de algunos mediadores químicos, van a activar algunas células, estas células van a liberar más células, van a hacer que se formen células un poquito más grandes y estos a su vez van a liberar algunos anticuerpos. Estos a su vez van a liberar algunos mediadores químicos que son los que se van a encargar de producir la sintomatología en un paciente con asma, ¿no? Esta es de forma general la fisiopatogenia de un paciente asmático. Y es importante entender esta fisiopatogenia porque de acuerdo a esto es el tratamiento que vamos a dar. Recuerden, el asma es un proceso inflamatorio. Muy bien, estos son los factores de riesgo ya que les mencionaba, ¿no? Que pueden ser factores asociados al huésped. Por ejemplo, la atopía. ¿Qué es atopía? Es un paciente que tiene algún tipo de alergia, ya sea dermatitis alérgica, ya sea rinitis alérgica, algún tipo de eczema, es decir, tiene un componente alérgico de base. También podemos ver aquí la obesidad, ¿ya? O la rinitis, como les había mencionado. Entonces son factores asociados al huésped. También tenemos asociados factores perinatales, o sea, al momento del nacimiento, antes o al momento del nacimiento, como por ejemplo acá, algo muy importante, el consumo de tabaco durante la gestación. Yo siempre que evalúo a un niño, pregunto a la madre si alguien en la casa fuma o si la mamá ha fumado durante el embarazo. ¿Por qué? Porque está asociado a la aparición de asma. Entonces, hay varias cosas que tenemos que indagar al momento de hacer un diagnóstico o cuando queremos buscar un diagnóstico de asma. También tenemos factores ambientales, los aeroalergenos, por ejemplo, el humo de cigarrillo, el tabaco, las infecciones respiratorias, algunos con un nivel de evidencia mayor que otras. Y por aquí algo importante, ¿no? La contaminación ambiental. Sabemos que nuestra capital pues tiene una alta carga de contaminación ambiental, es por esa razón que tiene una mayor prevalencia de pacientes con asma. Y también algunos fármacos que se han asociado a la aparición de asma. Muy bien, entonces ya vamos a pasar al diagnóstico. El diagnóstico a veces es muy fácil, a veces es solo escuchando al paciente y con los síntomas del paciente ya casi tenemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los silbidos en el pecho, la tos, generalmente es una tos seca, a veces sin alguna expectoración blanquecina espesa, la opresión en el pecho, el cansancio, la falta de aire, ¿no? Entonces, son síntomas clásicos. Pues eso es lo que buscamos en este flujograma, ¿no? Pacientes con síntomas respiratorios. De ser así, vamos a buscar algún factor causal que ya les he explicado, vamos a examinar el paciente, vamos a auscultar el paciente y vamos a buscar pues, los sibilantes. Generalmente, ¿qué es lo que se escucha en un paciente con sibilantes o ronquidos? Entonces, si encontramos esto, posteriormente tenemos que hacer una prueba muy útil para nosotros los neumólogos, que es la espirometría, ¿no? Que es una prueba de función pulmonar en el cual yo voy a evaluar
cuánto de aire bota este paciente. Si este paciente me bota poco aire, puede ser por un problema obstructivo o me puede sugerir un problema restrictivo. En un paciente con asma, lo que tenemos generalmente es un patrón obstructivo, ¿no? Eso es lo que buscamos, eso es lo que generalmente todo neumólogo quiere encontrar, pero a veces no es así. Muy bien, entonces, si tenemos una espirometría compatible con obstrucción, pues ya pues tenemos el diagnóstico de asma, por lo tanto tenemos que darle un tratamiento para asma. Pero a veces no es así, a veces nuestra espirometría no sale normal y tenemos que hacer, o generalmente yo hago a lo que se llama una terapia profiláctica, digamos, o una terapia preventiva para un paciente con asma, y si el paciente me mejora con este tratamiento, ya puedo decir que este paciente también es un paciente asmático, ¿no? Y sin embargo, tiene otras características clínicas, tengo que buscar otro tipo de tratamiento. Este, por ejemplo, es un flujograma de la otra guía, la guía Gina, en el cual, pues, igualito, ¿no? Síntomas asmáticos, tengo que realizarle una espirometría, tengo que evaluar algún patrón obstructivo, en los cuales, incluso si la espirometría me sale normal, puedo hacerle otros exámenes, como el óxido nítrico, etcétera, que me mida la inflamación del bronquio, y con todo esto llegar a un diagnóstico de asma. O sea, lo que quiero dar a entender es que a veces el diagnóstico de asma no es tan fácil, que tenemos que hacer todo esto que ustedes pueden observar. También otro flujograma de otra guía de renombre, igualito, ¿no? Tenemos pacientes con síntomas respiratorios, tenemos que hacerles sí o sí la espirometría, en los cuales pues nos van a arrojar algunos valores que, de ser positivo para obstrucción, pues ya tenemos el diagnóstico de asma, ¿no? Sin embargo, si nos sale negativo, pero tenemos la sospecha, podemos realizar otro tipo de pruebas para realizar nuestro diagnóstico certero de un paciente con asma. Muy bien, entonces ya pasando a la clasificación de la severidad del asma, es muy importante tener en cuenta esto que les voy a decir, es que la severidad es fluctuante, es decir, si el día de hoy yo soy un asmático severo, de aquí en 3 meses no lo puedo ser. Todo va a depender del tratamiento que yo indique en este momento, ¿no? Entonces tenemos este cuadrito en el cual un paciente asmático, la severidad se puede clasificar como un paciente, como un asma intermitente, un asma leve persistente, un asma moderado persistente, un asmático severo persistente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de algunos componentes o algunas variables. Por ejemplo, un paciente asmático intermitente, ¿qué significa? Que los síntomas es menos de 2 días a la semana, que no tiene despertares nocturnos menos de 2 veces al mes. O que, por ejemplo, usa su broncodilatador, usa su salbutamol menos de 2 veces al día, ¿ya? A la semana, menos de 2 veces a la semana, o que realiza sus actividades físicas sin ningún problema. O sea, sale a jugar, puede correr y no se cansa y no tiene ninguna alteración. O si al realizar alguna espirometría, esta espirometría está dentro del rango de referencia, es decir, normal. O que, por ejemplo, o no ha tenido, o ha tenido al menos una exacerbación durante el año pasado. Caso contrario, por ejemplo, ese es el asmático severo persistente, que es un paciente que tiene síntomas diarios, es un paciente que se despierta todas las noches durante toda la semana, es un paciente que usa su salbutamol todos los días, es un paciente que no puede realizar ninguna actividad física porque se cansa, es un paciente que yo le hago una espirometría y ya hay reducción de su función pulmonar. Es un paciente que tiene ya o ha tenido más de 2 exacerbaciones durante el año. Entonces es un paciente ya asmático severo o severo persistente. Entonces esta es la severidad de un paciente común. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo sé clasificar bien en el momento que me llegue este paciente, yo puedo tener pasos para seguir, para iniciar un tratamiento. Si es un paciente asmático severo, puede englobar a este paciente en el paso 4 o paso 5, que les voy a explicar más adelante, o si es un asmático severo, puedo tratarlo en el paso, un asmático leve, puedo tratarlo en el paso 1. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, porque no a todo paciente asmático se trata de igual forma. Hay pacientes que requieren solo salbutamol condicional, hay pacientes que requieren agregar otro tipo de medicamentos, etc.
Esta es otra clasificación del GEMA, en el cual ya clasifica ya cuando el paciente ya ha estado con tratamiento, y lo clasifica de la siguiente forma. Algo similar, es un paciente que ya estando en el tratamiento es un asmático intermitente, o es un asmático leve, o es un asmático moderado, o es un asmático grave. Pero esto ya es estando con tratamiento. O sea, ¿qué tan bien se controla ese paciente con ese tratamiento y en qué grado de severidad estaría, ¿no? Muy bien, entonces esta es la parte fundamental que quiero explicarles, porque es aquí donde he notado algunas fallas en otros pacientes asmáticos que estoy evaluando, y es en el tratamiento. Como ya les he explicado, el tratamiento de un paciente con asma tiene dos aristas. Tiene un tratamiento aliviador y tiene un tratamiento controlador. Lo que he notado es que la gran mayoría de nuestros pacientes solo tiene un tratamiento aliviador. Como ya les había explicado, veo muchos pacientes que llevan años usando tratamiento aliviador y obviamente todos los días estos pacientes presentan síntomas. Sin embargo, el mejor tratamiento para un paciente asmático es el tratamiento controlador. Entonces voy a describir un poquito a qué se refiere el tratamiento aliviador. Es decir, son medicamentos que solo sirven para aliviarte, o sea, solo son tratamientos pasajeros. Aquí pues tenemos a los broncodilatadores de acción corta, llámese salbutamol o llámese bromuro dipatropio, que es lo que tenemos acá en el Perú. Tenemos también los corticoides sistémicos, llámese dexametasona o llámese prednisona, que es lo que se usa de forma recurrente acá en la población, pero que solo son medicamentos que sirven para aliviar al paciente, más no para controlar. Y por ahí he visto alguna otra receta que se usan antihistamínicos. Por ejemplo, la clorfenamina, la cetiricina son antihistamínicos que no tienen nada que ver en el tratamiento del asma, excepto que seas un paciente que, por ejemplo, tengas rinitis alérgica. En este paciente, para controlar la rinitis sí estaría bien, pero para controlar tu asma no tiene nada que ver. Entonces, recuerden que esto solo es tratamiento aliviador, que es algo que está bien, pero está bien solo para aliviar al paciente, más no para controlar. Y en el tratamiento controlador tenemos algo que no es algo que yo estoy descubriendo, sino es algo que ya está hace mucho tiempo, pero que lamentablemente o el médico no lo receta o el paciente no quiere usarlo porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque el medicamento de elección en un paciente con asma son los corticoides inhalados, ¿sí? Es algo que ya muchos lo conocen. Sin embargo, cuando el paciente escucha la palabra corticoide, se asusta porque sabe de algunos efectos adversos o porque ha escuchado de alguien que le ha hecho mal o que ha tomado una pastilla y la ha hecho hinchar. O que, por ejemplo, ha desarrollado diabetes por el uso de corticoides. Pero lo que muchos desconocen es que estos son corticoides inhalados, es decir, vamos a usar por la vía respiratoria nada más. Por lo tanto, son medicamentos generalmente seguros, son medicamentos bien tolerados, y a diferencia de los corticoides sistémicos, ¿ya? Es vía tópica, no como los corticoides sistémicos que se distribuyen a nivel de todo el cuerpo. Los corticoides inhalados tienen otra gran ventaja, que son, por ejemplo, que tienen o que vienen en muy baja dosis, muy baja concentración. Los corticoides inhalados vienen en dosis de microgramos y los corticoides sistémicos vienen en dosis de miligramos. Por lo tanto, tienen una menor concentración de corticoide y por lo tanto la menor probabilidad de complicaciones. Entonces recuerden, amigos, que el tratamiento de elección en un paciente con asma son los corticoides inhalados. No es el salbutamol, no es la dexametasona, no es la prednisona, son los corticoides inhalados que tienen que obviamente ser indicados por un médico. Ciertos pacientes que están recibiendo corticoides inhalados no mejoran, o bien les puedo aumentar la dosis, pero puedo ayudarlo con otro medicamento. Ahí tenemos los corticoides inhalados asociados a un LABA. Un LABA es un antagonista de un broncodilatador de acción prolongada, o sea, es mucho mejor que el salbutamol. ¿Por qué? Porque te va a mantener el bronquio abierto durante mayor tiempo. Entonces, en vez de subir la dosis de corticoides, yo puedo asociar el corticoide, a un LABA, que también voy a tener mejores respuestas. Y también dentro del tratamiento controlador,
tengo los antileucotrienos, que también son útiles para controlar la inflamación bronquial. Aquí, por ejemplo, tenemos al famoso Montelukast, ¿no? Entonces, recuerden, esto es lo que un paciente asmático debería de tener o debería de estar usando. Ya, entonces, ya con esa introducción ya podemos entender este cuadrito, ¿no? Como les había explicado, ¿no? Tratamiento para el asma, tratamiento aliviador, tenemos los SABAs, albuterol, que en nuestro medio se conoce como salbutamol, tenemos el bromuro de ipatropio, tenemos los medicamentos controladores, tenemos a los corticoides inhalados, acá tenemos varios, tenemos fluticasona, tenemos budesonida, tenemos ciclesonida, y tenemos mometasona. O sea, todo eso tenemos en nuestro medio para tratar a nuestro paciente. Es decir, no es algo que no se encuentra en nuestra región, sí lo tenemos acá. Tenemos también otros medicamentos, como les explicaba, que son los antileucotrinos. Aquí tenemos el Montelukast, que generalmente se usa en niños. Y tenemos también otros medicamentos que son los agonistas de los broncodilatadores de acción prolongada, como el salmeterol, el formoterol y el bilanterol. Son medicamentos broncodilatadores que tienen una acción prolongada. Y tenemos la combinación de ambos, ¿no? Que acá tenemos la combinación de corticoides inhalados y los LABA, ¿no? Tenemos combinación de fluticasona con salmeterol, budesonida con formoterol, etc. Entonces, todo esto es el tratamiento o se puede dar a un paciente. O sea, un paciente asmático no está bien que solo esté siendo manejado con salbutamol. Ese no es el tratamiento. Muy bien. Entonces, aquí ya, esta tal vez es muy importante. Aquí tenemos la dosis de los corticoides inhalados. Hay dosis bajas, dosis media y dosis alta. Y aquí también otro detalle muy importante. A veces pensamos que porque el paciente tiene mucha obstrucción es un paciente severo y de frente iniciamos dosis altas de corticoides, que no tiene que ser así. Yo generalmente uso con la dosis más baja y luego lo voy haciendo un seguimiento. Si se controla con dosis bajas, pues perfecto, mi paciente se controlará con esa dosis. Si no, puedo ir escalando, pero generalmente yo no inicio con dosis altas de corticoides inhalados. Siempre inicio con la dosis baja, pero hay que tener en cuenta estos rangos. ¿Por qué? Porque no a todo paciente le vamos a dar 2 puffs en la mañana y 2 puffs en la noche. No necesariamente es así. Puedes darle 1, puedes darle 1 en la mañana, 1 en la noche, etc. Muy bien, entonces lo que les estaba explicando, ¿no? Es importante clasificar a mi paciente inicialmente si es intermitente, si es persistente, leve, moderado, severo, porque según eso yo voy a darle un tratamiento a mi paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un asma muy leve, un asma intermitente, yo puedo darle tratamiento solo con salbutamol. ¿Por qué? Porque sus síntomas son muy escasos. Este es un paciente que con salbutamol puede vivir bien. Ojo, siempre y cuando sea o tenga un asma muy leve. Pero si es un asmático que, por ejemplo, tiene un asma leve, intermitente, puedo iniciar con dosis bajas de corticoides inhalados, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta medicación, el paciente va a mejorar su inflamación bronquial y, por lo tanto, este paciente no va a tener síntomas. Y así sucesivamente puedo ir escalando y puedo ir agregando más cosas, como les iba explicando. Puedo agregar dosis bajas de corticoides inhalados y lo puedo asociar a un LABA, o puedo darle dosis moderadas de corticoides inhalados. Si el paciente no mejora con esto, puedo aumentar la dosis de corticoides inhalados y así sucesivamente puedo ir avanzando o puedo ir disminuyendo según cómo el paciente se controle. La otra guía, la guía GINA, la guía americana, también menciona lo mismo. Igualito, todo paciente se maneja por pasos, ¿no? Tenemos pasos que nosotros seguimos y de acuerdo a eso indicamos tratamiento a nuestro paciente. Si es un paciente que está en el paso 1, en el paso 2, es un paciente con asma leve, a este paciente yo le puedo tratar con dosis bajas de corticoides inhalados, lo revalúo cada 3 meses, si a los 3 meses este paciente está estable, está tranquilo con esa dosis, pues me quedo en esa dosis. Y lo revalúo a los 3 meses siguientes. Si a los 3 meses siguientes este paciente está perfecto, no ha tenido ningún síntoma, puedo bajar la dosis y puedo citarlo así a 3 meses de nuevo. Y así es como se maneja o se trata un paciente con asma, ¿ya? O sea, no es algo que hay que verlo a la semana, no. Cada 3 meses es el control de un paciente con asma.
Ahora, sin embargo, si este paciente a los 3 meses no me ha mejorado, continúa con los síntomas, ya tengo que hacer un pasito más, tengo que escalar. Ya me voy al paso 3. Ya es un asma moderado. En el paso 3 es un paciente en el cual ya tengo que darle dosis bajas de corticoides inhalados y tengo que asociarle a otro medicamento, a un broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Y así, a este paciente hago lo mismo. Le doy tratamiento y lo cito en 3 meses para ver cómo ha respondido a este tratamiento. Y hago lo mismo. Si me ha mejorado, continúo o puedo bajarle la dosis. Pero si el paciente no mejora con ese tratamiento, puedo escalar ya al paso 4, al paso 5, que ya aquí estamos ante un paciente con asma severa, que puede ser controlada o no controlada. Eso ya va a depender de la evolución de cada paciente, ¿no? Entonces, quiero que ustedes entiendan toda esta introducción, porque es muy importante que el paciente sepa esto. El paciente, que no a todo paciente se le trata con lo mismo. Cada paciente es diferente, cada paciente se comporta de diferente forma. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos dar tratamiento. Entonces, ¿qué generalmente hago yo? Todo paciente que tiene recién el diagnóstico de asma, yo inicio con dosis bajas de corticoides y lo voy evaluando cada 3 meses. Y de acuerdo a eso, voy afinando el tratamiento, voy aumentando la dosis o voy disminuyendo. Ya la guía Gina antes no nos decía cómo iniciar un tratamiento. En esta oportunidad sí ya nos orienta, como siempre digo, esto nos sugiere. O sea, no es que tiene que ser así, sino nos sugiere que, por ejemplo, si es un paciente que tiene síntomas diarios, que se despierta por las noches, o que ha perdido su función pulmonar, este paciente estaría un paso 4 y lo trato con ese tratamiento que se encuentra en ese paso 4. Por ejemplo, dosis medias de corticoides inhalados asociado a un broncodilatador de acción prolongada. Y así sucesivamente, según los síntomas, yo puedo dar un tratamiento. Entonces, esto es algo nuevo que la guía Gina nos sugiere, ¿no? La guía española es igualito, ¿no? Todo es con pasos. Aquí la guía española lo llama escalón. Si un paciente en el escalón 2 no mejora, tengo que subir al escalón 3 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una gama de tratamiento que podemos dar, ¿ya? O sea, no es para todos sencillamente darle lo mismo, ¿no? Todo es según la evolución y la evaluación del médico con el paciente. Ahora, una vez que ya he dado tratamiento a mi paciente con asma, ya en los 3 meses tengo que ver cuánto se ha controlado. Ya no voy a evaluar severidad, sino voy a evaluar el control. Eso es lo que actualmente tiene que primar. Si este paciente está controlado, está bien controlado, está parcialmente controlado o mi paciente no está controlado. ¿Cómo voy a saber eso? Haciéndole unas simples preguntitas, ¿no? Si este paciente tiene síntomas diarios, ¿cuántos síntomas tienes a la semana? Si este paciente se despierta en la noche, si este paciente tiene que usar su salbutamol más de 2 veces a la semana, o si está usando diario, o si tiene alguna limitación para la actividad física. Según yo puedo marcar sí, no, y de acuerdo a eso yo sé si mi paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Si mi paciente está bien controlado, puedo continuar 3 meses más con el tratamiento. Si mi paciente está no controlado, tengo que aumentar la dosis o tengo que subir un paso más o tengo que subir un escalón más según todo lo que les he mencionado, ¿no? Es así como se maneja un paciente con asma. Y si mi paciente está no controlado, pues tengo que, sin duda, modificar y ser un poco más enfático en el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Muy bien, entonces toda esa introducción que les hice ya era básicamente con relación a asma. ¿Por qué? Porque si tú eres un paciente asmático que no estás con el tratamiento adecuado, es probable, mira, y lo que digo es probable que al tener una coinfección con COVID puedes desarrollar o puedes tener mayor probabilidad de tener algún tipo de complicación en comparación a un paciente asmático que está bien controlado con el tratamiento correcto. Entonces, depende todo eso. ¿Para qué? Para que puedan entender lo que les voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, un paciente con asma y COVID menciona, ¿no?, que la prevalencia de la enfermedad respiratoria crónica entre los pacientes con SARS y COVID-19 parece ser más bajo que entre la población general. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, no todo paciente asmático ya está condenado a tener complicaciones. No va a ser así.
Esto es debido a algunas hipótesis que se están mencionando, que por ejemplo es debido al uso de corticoides. Se piensa que el uso de corticoides tiene alguna protección en estos pacientes. ¿Por qué? Porque desinflamaría la vía respiratoria. Y entonces el uso de corticoides sería un medicamento protector y nos evitaría tener complicaciones, mayores complicaciones en un paciente con asma y COVID. Sin embargo, si nuestro paciente asmático lamentablemente llega a tener una infección por coronavirus o algún tipo de infección, y si no está controlado, lamentablemente tiene mayor riesgo o tiene mayor probabilidad de tener algún tipo de complicaciones. ¿Ya? Eso ya sí se ha estudiado o se está estudiando, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque son pacientes que tienen menos reserva pulmonar, son pacientes que tienen un grado de obstrucción, por lo tanto no van a responder de igual forma ante la enfermedad que en ese momento están sufriendo. Entonces, acá tenemos un cuadrito muy interesante, ¿no? Que me evalúa lo que es el porcentaje de comorbilidades ya que tienen para desarrollar COVID. Por ejemplo, el paciente varón tiene un 67% de probabilidades de desarrollar COVID, un 24% los pacientes con diabetes, un 25% los pacientes con enfermedades cardiovasculares, un 46% los pacientes hipertensos y en un 11% se ha identificado los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. O sea, se pueden dar cuenta que los pacientes con patología pulmonar ya no son los que tienen mayor riesgo de tener complicaciones por COVID, ¿no? Tenemos otras enfermedades, lamentablemente, que tienen mayor riesgo de padecer de algún tipo de complicación por COVID. O sea, es, entre comillas, algo bueno para los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. En este cuadrito de lo que es el MINSA, donde también evalúa el riesgo de mortalidad por COVID-19, observamos, ¿no? Observamos que, por ejemplo, la obesidad, los pacientes obesos tienen 8 veces mayor probabilidad de tener complicaciones que un paciente no obeso. ¿Ya? 8 veces. O sea, eso es algo así preocupante. En comparación a un paciente con enfermedad pulmonar crónica. Y aquí me llama la atención, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica y abajo está asma. Ya muchos pacientes me han preguntado, doctor, pero si el asma es una enfermedad pulmonar crónica, ¿por qué lo pone aparte? Es que probablemente cuando habla de enfermedad pulmonar crónica hace referencia a pacientes con EPOC, hace referencias con bronquiectasias, hace referencia a pacientes con algún tipo de secuela, por algún tipo de infección, o por ahí también puede ser referencia a pacientes con fibrosis pulmonar. A eso se refieren pacientes con enfermedad pulmonar crónica, los cuales tienen un riesgo relativo del 3.8%, ¿no? De probabilidad, disculpen. Y los pacientes con asma tienen 0.8 veces mayor probabilidad de desarrollar alguna complicación que un paciente no asmático. Como se pueden ver, el riesgo no es alto, es incluso menos de 1. Menos de 1. Entonces, como se puede dar cuenta, no todo paciente asmático ya está condenado a tener algún tipo de riesgo. O sea, algo que ustedes no tienen por qué preocuparse demasiado, siempre y cuando estén con el tratamiento adecuado. Afortunadamente, de todos los pacientes con asma severa, mira, todos los pacientes asmáticos que engloban estos puntitos, solo el 24% van a ser pacientes que se encuentran en el grupo 4 o 5, es decir, pacientes que tienen un asma que no está siendo bien controlado. De este 24%, el 17% van a ser pacientes que tienen un asma difícil de tratar. Y de estos, solo el 3.7% van a tener asma severa. ¿Qué significa esto? Que de 100 pacientes con asma, solo 3 pacientes van a tener asma severa. Es decir, no todo paciente asmático va a tener complicaciones o complicaciones cuando se enferme de COVID, ¿no? Solo los pacientes asmáticos severos en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos informan todas las sociedades? Lo que pasa es que hubo mucha controversia en el sentido de que el tratamiento de un paciente con COVID, ¿ya? Algunos incluyen a los corticoides y algunos no incluyen a los corticoides, pero corticoides sistémicos. ¿Por qué? Porque algunos informan que los corticoides generan inmunosupresión, que es algo que puede ser perjudicial en un paciente con infección viral. Entonces, lo mismo quisieron extrapolar a los corticoides inhalados.
Por eso que algunos mencionaban que los corticoides inhalados pueden ser perjudicial. Sin embargo, ya muchas guías o muchas sociedades internacionales como esta, la Sociedad Respiratoria Europea, ha lanzado un comunicado, ¿no?, que dice que en la actualidad, en esta pandemia de COVID-19, los médicos deben saber que no hay evidencia para apoyar la retirada de corticoides inhalados en pacientes tratados en estos momentos, ya que si retiramos el corticoide inhalado, incluso puede ser perjudicial. Si tu paciente está siendo bien controlado con los corticoides, déjalo con corticoides. No tienes por qué retirarlo. Al contrario, tiene que permanecer el mayor tiempo posible con ese tratamiento. ¿Qué nos dice la guía GEMA? Nos dice algo similar. Nos dice que al momento no hay evidencia del por qué tenemos que retirar el tratamiento con corticoides. Es más, que el asma o la alergia no está asociado de forma independiente a tener una mayor probabilidad para desarrollar o fallecer por COVID, ¿ya? Que los pacientes con asma infectados por COP2, ya no hay, eso sí hay que tener muy importante, porque el paciente cuando tiene una crisis quiere que se le nebulice. En este momento no podemos nebulizar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque pueden generar una mayor propagación de los virus. Por lo tanto, los pacientes tienen que usar su dispositivo o tienen que usar las aerocámaras que ellos ya lo conocen, ¿no? Y como les había mencionado, no hay evidencia hasta la actualidad que demuestre que debamos de retirar los corticoides inhalados en nuestros pacientes con asma. Y tampoco menciona que para asegurarnos tengo que aumentarle la dosis, tampoco, ¿no? Si mi paciente está bien con ese tratamiento y con esa dosis, tiene que continuar con ese tratamiento. Ya para terminar, la guía china, la guía americana, también menciona lo mismo, ¿no? Es una publicación del 19 de marzo, ya es algo actual, menciona lo mismo, ¿no? Que las personas con asma deben continuar usando sus medicamentos controladores inhalados ya durante esta epidemia. No hay razón para retirarlos. Estas recomendaciones se aplican tanto para adultos como para niños con asma. Y en lo posible, pues, evitar las nebulizaciones de un paciente que tiene algún tipo de exacerbación, ¿no? Todo paciente tiene que usar su dispositivo, tiene que usar algún tipo de aerocámara. Entonces, con esto ya se concluye, o podemos concluir que el hecho de padecer de asma no me aumenta el riesgo de contagio. También es otro grave error de concepto, ¿no? Que piensa que porque soy hipertenso, me puedo contagiar más. No, no es así. Todo paciente se puede contagiar de igual forma y en la misma probabilidad. Salvo que, por ejemplo, este paciente asmático pues trabaje en un hospital. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero si no ese es el caso, no hay por qué asustarse, ¿no? Existe un aumento del riesgo de complicaciones, pero como hemos visto, es baja en relación a otro tipo de comorbilidades, como el ser hipertenso, como el ser diabético, ¿ya? Continuar el uso de los corticoides inhalados, ya que es la piedra angular del tratamiento. Por lo tanto, no tenemos que retirar el corticoide inhalado, ¿no? Usar corticoides sistémicos, miren, solo si el paciente tiene una exacerbación por el asma. Solo ahí están indicados los corticoides sistémicos. Mientras tanto, no hay por qué indicarlo. Evitar el uso de nebulizaciones. Y por supuesto, si eres un paciente asmático que no está con el tratamiento adecuado, o si lo estás y no estás teniendo buena respuesta, tienes que visitar a un médico, o en lo ideal o en lo posible a un médico neumólogo, para que te dé el tratamiento y por lo tanto puedes evitar algún tipo de complicación en estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es algo que quería traeros a ustedes. Como se habrán dado cuenta, he hablado más de asma porque ese es el objetivo para mí, ¿no? Paciente asmático tiene que estar bien controlado, con un buen tratamiento, y si es así, no va a tener muchas complicaciones sin caso, lamentablemente, tenga la infección por COVID-19, ¿no? Creo que esa es toda la explicación. Espero que, bueno, hayan entendido o me hayan seguido la dirección y, bueno, estoy dispuesto a algunas preguntas que puedan hacerme. Hay una pregunta. Bueno, pueden hacer sus preguntas. Un especial agradecimiento al doctor. Realmente muy buena la exposición, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos. Si tuvieran ustedes, por favor, alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat o también levantando la manito para poder hacer las preguntas. ¿Ya? Hay una pregunta. Hay una pregunta del chat, doctor. Buenas tardes, doctor.
En caso de que el paciente tenga rinitis crónica, alergia de las mañanas y además es alérgico a los AINES, incluyendo el paracetamol, ¿el riesgo es más? Ya, dentro de todo lo que se ha estudiado, la rinitis alérgica no se ha estudiado que sea o que tenga mayor complicaciones de tener COVID. No es para nada un factor de riesgo o de peor pronóstico si en caso te enfermes. Así que, tranquilo. El que sí está asociado es el asma, más no la rinitis alérgica en absoluto. ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, buenas tardes. ¿Qué riesgo tenemos las personas que somos asmáticas al clima? A ver esa pregunta. ¿Leo? Bueno, acá hay una pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Qué riesgo tenemos las personas que somos asmáticas al clima? Bueno, para comenzar, si tú eres un paciente asmático que está en el tratamiento correcto, independientemente de si el clima es frío o el clima es húmedo o si tienes alguna infección viral, si estás con tratamiento no tiene por qué haber ningún tipo de complicaciones. Pero si eres un paciente asmático y estás sin tratamiento, obviamente ahí sí la cosa cambia. Quizás tú eres o estás teniendo síntomas al clima, como tú lo mencionas, porque no estás con el tratamiento adecuado. Pero si estarías con el tratamiento adecuado, quizás no tendrías por qué tener alguna molestia o algún síntoma por el clima. Entonces es algo que también tenemos que evaluar, ¿no? Quizás tienes síntomas porque estás sin tratamiento correcto en este momento. Y en sí sería lo mismo, ¿no? Sería como un paciente asmático no controlado, ya sea por el clima o por algún otro tipo de factor. Ok. Luis del Águila. Buenas tardes, doctor. En caso si un niño menor de 1 año tiene asma, ¿durante cuánto tiempo el virus puede estar en su organismo? ¿O qué medida puede tomar ya que se cumplió con su tratamiento requerido en aquel momento? Ya, para comenzar, es aún muy controversial el diagnóstico de asma en un niño menor de 1 año. Generalmente el diagnóstico de asma ya se hace a partir de los 3 o 4 años. O sea, efectivamente el paciente niño tiene crisis de obstrucción bronquial, que es como lo llamamos, ¿no? Pero aún no puede ser catalogado de asma. Ahora, con relación a si tiene infección por el coronavirus, se comporta de igual forma, ¿no? Generalmente el tiempo de sobrevivencia del virus en un paciente es entre 0 a 10 días, hasta 11 días, incluso hasta 14 días está descrito en algunos casos, ¿no? Y por ahí, sin embargo, hay algunos estudios que mencionan que puede estar o puede vivir hasta 21 días en el organismo, ¿no? Pero generalmente el tiempo promedio es entre 10 a 14 días. Tenemos algunas preguntas del Facebook. Leila Pino Ponce nos pregunta, ¿un personal de salud con asma corre peligro de contagiarse del virus? Ya, como había mencionado, si eres asmático, o sea, el ser asmático no implica que tengas mayor riesgo de contagio. Puedes contagiarte de igual forma que un paciente no asmático. ¿Dónde aumenta la probabilidad de que te puedas contagiar? De que si te estés trabajando en el hospital, y en el hospital, ¿en qué área? No es igual pues que trabajes en una área que no tiene mucha carga de pacientes, que por ejemplo en este momento estés trabajando en una área donde se atiende full pacientes con COVID. Ahí sí la cosa cambia. Entonces, ahí sí deberías de tener algún tipo de medida para cuidarte o, sugiero yo, si es que no estás con un tratamiento adecuado, se te puede cambiar a otro lugar, ¿no? Pero en este momento creo que el riesgo de ser asmático o no ser asmático es el mismo para tener la infección. Muy diferentes son las complicaciones. Tenemos una participante, Florángel Linares, que ha levantado la mano. Vamos a activarle su audio. Ahí está. Señorita Florángel.
Lorángel Linares nos escucha. Para que pueda hacer su pregunta, por favor, active su micrófono. Lorángel, la escuchamos. Por favor, active su micrófono. Pero ahí está la pregunta también, final. Es que no son todos. Hay hartos. Lorángel Linares, la escuchamos. Sí, ¿me escucha, doctor? Adelante. Sí. Sí. Mira, doctor, yo tuve asma y me dieron tratamiento con Ceretide. Estuve Ceretide de 25/250. Estuve casi 6 meses en tratamiento, bajando dosis de EMPU. Y después el doctor me quitó porque me dijo que ya estaban mis pulmones controlados y todo. Digo, yo quiero saber cómo dicen que solo se utiliza los otros broncolitadores de desametasona. ¿Y qué contiene el Ceretine? ¿Cómo actúa en este caso de mí lo que a mí me han dado? Ya, señora, le consulto. ¿Usted actualmente está con algún síntoma, alguna molestia o está completamente tranquila? Ahorita estoy un poquito, me siento, como dice, como si quiere sonar mi pecho. Ah, o sea, hay síntomas, hay molestias entonces. Ya después de que he dejado ya de utilizar por lo menos 4 meses. Ya, 4 o 5. perfecto. Entonces, ahí tenemos que reiniciar el tratamiento, porque si estás con síntomas nuevamente, tienes que reiniciar el tratamiento. Quizás no a una dosis tan alta, pero podemos iniciar con una dosis baja de Ceretide. El Ceretide tiene combinación de salmeterol con fluticasona. El salmeterol es un broncodilatador de acción prolongada y la fluticasona es un corticoide inhalado, lo que les estaba explicando, ¿no? O sea, el tratamiento está bien, según como tu médico te haya diagnosticado al momento que te evaluó, ¿no? Entonces, yo le sugiero en este momento que si usted tiene síntomas, me dice que tienes agitación y el pecho te está silbando por ello, creo que deberías de reiniciar el tratamiento. Ya, doctor, con 2 PUFs. No. Ese es también un error, ¿no? Yo generalmente comienzo con un puff en la noche o un puff en la mañana. Todo va a depender de cómo estés en este momento, ¿no? Aquí sí no te podría decir exactamente, porque primero tendría que examinarte y evaluarte y hacerte algunos exámenes para saber exactamente cómo estás en este momento. Y de acuerdo a eso, reiniciar. Pero bueno, ya que estamos en estos tiempos difíciles, me voy a atrever a darte un tratamiento porque no es lo ideal. Eso quiero que los que me estén escuchando entiendan que no se da tratamiento así por tele. Podrías iniciar un tratamiento de salmeterol fluticasona solo en la noche, una vez en la noche durante 3 meses y vemos qué tal te va. Ya, doctor, gracias. En 3 meses ya comenzamos y te reevaluamos. Si hay mejoría, continúas con esa dosis. Si no hay mejoría, podemos aumentarte otra dosis. ¿Ya? Pero comienza entonces con esa dosis solo en la noche. Una dosis en la noche y tu salbutamol condicional a molestias. Ya, doctor, ya, gracias. ¿Listo? Hay una pregunta. De Gómez, a ver, un poquito bájale. Hay una pregunta de Gómez. Ahí está, más arriba creo que estaba. Ya. Gómez. Buenas tardes. Doctor, felicitaciones por la ponencia. Gracias. ¿Los inhaladores aplicados mientras el niño duerme son menos efectivos? Es una muy buena pregunta. Lo ideal es que el paciente tiene que estar despierto. ¿Por qué? Porque el paciente al momento de hacer la inhalación tiene que inhalar, tiene que jalar el medicamento. Si no jala, generalmente este medicamento no va a hacer el efecto que necesitemos, ¿no? Sin embargo, cuando el niño está durmiendo puede pasar algo. Ingresa medicamento, no como el que necesitamos, pero sí en algo puede ayudar. Lo ideal es que el niño esté despierto, siempre y cuando pues el niño ya te puede hacer lo que te estoy mencionando, ¿no? O sea, si es un niño de 7, 8 años, ya te puede hacer esta técnica de tomar aire con el medicamento. Pero si es un niño de 4 o 5 años que aún no entiende eso, le puedes aplicar el aerocámara, ya sea despierto o ya sea durmiendo, ¿no? Que al fin y al cabo va a ser lo mismo. Tenemos una pregunta también por el Facebook. Nos dice
Bella Damita, ¿a partir de qué edad en niños se podría diagnosticar o catalogarlo como asma? Ya, muy buena pregunta. Como había mencionado, generalmente ya se está mencionando que a partir de los 3 a 4 años, si este paciente continúa con silbidos, con sibilantes, y si a esto está asociado que el papá o la mamá es asmática, ya tenemos casi el diagnóstico de asma. Es decir, a partir de los 3 o 4 años ya pudiéramos hacer el diagnóstico de asma así de forma categórica. Antes de eso, estamos hablando de síndrome obstructivo bronquial recurrente, o sea, sibilancias en un niño, que pueden o no pueden ser asma, porque hay niños que silban hasta los 2 o 3 años y luego desaparecen. Pero si este paciente continúa con los silbidos, ya podemos estar hablando de un paciente o de un niño con asma. Félix Yosel Pérez Crespo pregunta, ¿el número de PUF 1 o 2 y frecuencia, de qué dependería? Para comenzar, hay que ver de qué medicamento estamos hablando, ¿ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de fluticasona, por ejemplo, se me ocurre que es un corticoide inhalado, el número de PUF va a depender de cómo estés en este momento, o sea, de qué tipo de severidad tienes de tu asma. Si es un asma leve, un asma moderado o asma severa, de acuerdo a eso se da el tratamiento. Si es un asma leve, una dosis baja de corticoides es suficiente. Por ejemplo, un PUF o 2 PUF serían suficientes. Pero si me estás hablando del PUF de un paciente o un dispositivo como el salbutamol, ya va a depender de la gravedad que en ese momento se siente el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que está con obstrucción bronquial, puedes darle 2 PUF, puedes darle 3 PUF, puedes darle 4 PUF, ¿ya? Y incluso si es un paciente que tiene una crisis de asma moderada severa, lo recomendable está darle hasta 4 PUF cada 20 minutos durante la primera hora. O sea, como le digo, es relativo. No para todo el mundo es 2 PUF. Va a depender mucho de la sintomatología que tenga este paciente y cómo este se alivia después de la primera aplicación del salbutamol en este caso, ¿no? Así que todo depende de la clasificación y la severidad de lo que tengas en ese momento o de cómo estés en ese momento. Cindy Stephanie, doctor, buenas tardes. Una pregunta. Si es una persona que sufre de presión alta, tiene diabetes y Parkinson, ¿tiene el riesgo de contagiarse con el COVID-19? Por supuesto, el riesgo lo tiene, aunque no tuviera ninguna de esas enfermedades, el riesgo de contagiarse va a ser igual. Vuelvo y repito, ¿dónde va a estar el detalle, la cuestión? En el riesgo de las posibilidades de complicaciones. Ahí es donde ya influyen mucho las comorbilidades. Si eres hipertenso, si eres diabético, tienes altas probabilidades de desarrollar algún tipo de complicación. No en todos los casos, pero hay probabilidades, ¿ya? De Luzdari Natalie, doctor, ¿Cooper puede influir los padres a sus hijos en el control? ¿Cómo? ¿Cómo puede influir? Debe ser, ¿no? ¿Cómo puede influir los padres a sus hijos en el control del asma? Ya, generalmente, no sé más o menos si me refieres a si puede ser hereditario o no. No sé si por ahí va tu pregunta. Para comenzar, sí, si un papá o una mamá es asmática y si tu hijo desarrolla síntomas, sí, es probable que lo haya heredado de ti tu hijo y por lo tanto puede que tenga asma. Ahora, si en el sentido de que me hablas del control del asma, ¿cómo puede influir? Si te refieres, digamos, a qué acciones tiene que tener el papá con este niño, ya yo primero diría que un papá o una mamá que tiene un hijo asmático tiene que ser cauteloso, tiene que ser precavido y sobre todo no tiene que desesperarse, porque cuando un niño tiene crisis, la madre tiene que seguir todas las indicaciones del médico, tiene que hacer sus inhalaciones, sus nebulizaciones en horario, ¿ya? También tiene que evaluar los factores de agravamiento o los factores de exacerbación. Por ejemplo, yo he tenido una paciente que su hija es asmática, pero la mamá fuma. Entonces, si la mamá fuma, entonces, obviamente, tu niñita no va a tener ningún tipo de control. O, por ejemplo, si al costado de tu casa alguien cocina todos los días a leña, ese humo, obviamente, no va a hacer que tu hijita se controle. Entonces, todas esas medidas tiene que ver un padre, ¿no? Lo otro que también se está haciendo es, pues, con relación a
a la limpieza del cuarto, ¿no? Es un niño que tiene que, generalmente tiene que ser un cuarto sin cortinas, las sábanas no tienen que ser de algodón, o en lo posible tienen que estar forrados, porque ahí es donde se pegan algún tipo de partículas que pueden generar algún tipo de sensibilización en el paciente o hasta incluso pueden generar o pueden desencadenar alguna crisis de asma. No sé si por ahí va tu pregunta, ¿no? Muy bien. El doctor Teobaldo López, médico pediatra, también tiene una pregunta. ¿La espirometría es un paso necesario para el diagnóstico de asma? Ya, no. La espirometría, como todo examen complementario, ya sí es necesario, pero que sea fundamental, indispensable, no lo es. Si es un paciente que tiene todas las características clínicas, sobre todo un niño pediatra, que va a ser difícil hacer una espirometría, pero si el papá o la mamá sufre de asma y el niño tiene sibilancias, ya no es necesario hacer una espirometría. Se le puede tratar así. Recordemos que el diagnóstico del asma es eminentemente clínico. Que nos ayudemos de alguno otro tipo de exámenes es importantísimo, ¿no? Pero no necesariamente tienes que hacer una espirometría. En el caso de un adulto, yo sí lo recomiendo. En el caso de un adulto, sí. ¿Ya? Si me sale obstrucción, pues fantástico. Pero si incluso no me sale obstrucción y si el paciente tiene síntomas, yo igual lo trato como un paciente asmático, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hago caso al paciente, más no al examen, en este caso a la espirometría. Tenemos una pregunta también del Face. Arévalo, ¿cuál es su opinión sobre los pulsos de esteroides en pacientes COVID con asma? Ya, es un tema también controversial. La verdad que no hay alguna referencia bibliográfica que sustente aún el uso de pulsos en un paciente con COVID. Al momento no lo hay. La verdad que el MINSA ha tomado esa idea, la verdad que no sé de dónde, pero no hay algún sustento que avale el uso de pulsos en pacientes con COVID, ¿no? Esto ya se verá en el tiempo, ¿no? Si el paciente responde o no responde, pero que tenga algún sustento al momento no lo hay. Yo, la verdad, pulsos no estamos usando, estamos dando el tratamiento, entre comillas, convencional, porque como deben saber, no hay ningún tratamiento aún estandarizado, todo es en forma de ensayos clínicos, ¿no? Pero con relación a los pulsos, yo no estoy de acuerdo. Muy bien, tenemos otra pregunta también del Face. El señor Segundo Sangama pregunta, doctor, buenas tardes. Las señoras embarazadas que les presenta el asma, ¿cómo sería el tratamiento? Muy excelente pregunta, ¿no? Independientemente de si es asma o no, todos los médicos tenemos bastante cuidado en un paciente gestante, ¿no? Sin embargo, en un paciente gestante tenemos que ser aún más enfáticos en el tratamiento. Si una paciente es gestante y es asmática, el tratamiento es el mismo. Al contrario, no tenemos por qué suspender el medicamento o el corticoide si es que ya lo está usando, porque tenemos que ver el riesgo-beneficio. Porque si tú a una gestante le quitas el tratamiento, esta paciente puede hacer una exacerbación, puede entrar a una insuficiencia respiratoria y el que va a sufrir va a ser el bebé, ¿ya? Secundario a la insuficiencia respiratoria de la madre. Por lo tanto, el tratamiento es igualito, ¿ya? El tratamiento tiene que ser lo mismo. Manejamos las mismas indicaciones, o corticoides inhalados, o salbutamol a demanda, etc. Muy bien, vamos a contestar una pregunta de Zoom. Doctor, si estoy con mi crisis y usted dice que hay que evitar las nebulizaciones, entonces, ¿qué debo hacer? De Paola. Perfecto. Tienes que usar tu aerocámara o directo. Las aerocámaras son igual de eficaces que una nebulización. La verdad que no sé de dónde alguien piensa que la nebulización es mucho mejor. No, las nebulizaciones o el uso de salbutamol con aerocámara es igual de efectivo, ¿ya? Salvo, digamos, que estés con una crisis severísima que además de la nebulización requieras oxígeno. Eso es muy diferente. Pero si estás en tu casa y no pienses que el uso de la nebulización es necesario. Puedes usar tu salbutamol con tu aerocámara, 2, 3 puffs. Si aún no te sientes mejoría, a los 20 minutos puedes usar otros 2 puffs.
Si a los 20 minutos no te sientes mejoría, puedes seguir usándolo, pero ya tienes que ir pensando en acudir a una emergencia. Pero si usas con tu aerocámara 2, 3 puffs y te sientes mejor, puedes hacer un ciclo, puedes usarlo de ahí cada 4 horas, cada 6 horas, según tu sintomatología. Pero siempre y cuando ya tienes que ir pensando en acudir a un médico para ver qué está pasando, el por qué te has descompensado, el por qué has tenido esa exacerbación. Eso es algo también que tienen que ver. Bueno, acá hay otra pregunta de Galaxy J4. ¿Los adultos mayores que nunca han tenido asma pueden hacer cuadros asmáticos a esa edad? Muy buena pregunta también, todas son muy buenas preguntas. El asma tiene varios fenotipos. ¿Qué significa eso? Tiene algunas características especiales. Hay el llamado asma del adulto, que son pacientes que durante toda su vida no han tenido ninguna sintomatología, pero en la adultez comienzan a desarrollar síntomas. O sea, sí, definitivamente la respuesta es sí. Hay asma del adulto mayor. Bueno, la siguiente pregunta de Marjorie. Doctor, buenas tardes. ¿Qué hacer cuando a un niño le suena el pecho como ronquido y empieza a respirar profundo? Muy bien. Ya, o sea, para comenzar, tenemos que ver si es ronquido o si es silbido. No sé por dónde va tu pregunta. El ronquido generalmente se da acá en la vía aérea superior. El silbido es acá en la vía aérea inferior. Si es ronquido, hay que ver de repente algún tipo de obstrucción, hay que evaluar los cornetes, de repente tiene las amígdalas hipertrofiadas que se esté ocasionando el por qué el niño tiene ronquidos, ¿no? Porque recuerden, es muy diferente. Ronquido es acá arriba, silbidos es acá abajo, ¿no? Entonces el neumólogo ve de aquí para acá. Y ronquidos ya puede ser debido a otro tipo, ¿no? Entonces ahí tienes que llevarlo generalmente o que sea evaluado por un otorrino. Medali del Pilar. Doctor, buenas tardes. ¿Una persona que sufre de los bronquios puede hacerse asmática? Muy bien. Generalmente hay que aclarar bien qué es bronquios. Generalmente no todo lo que silba, para comenzar, es asma. Pero si ya es un paciente que tiene varios episodios recurrentes de silbidos, que vienen, que va, que no se tratan, que un tiempo está bien y otra vez recurre, eso sí podría ser asma, ¿ya? Por lo tanto, tiene que acudir a un médico para la evaluación correspondiente. Ojo, no todo lo que silba es asma. Puede que sea, por ejemplo, una bronquiectasia, que es dilatación de los bronquios. Eso también silba. Puede que sea un paciente con EPOC. El paciente con EPOC también el pecho le silba. Entonces hay que ver todas esas características, ¿ya? No todo lo que silba ya es asma, ¿ya? Bueno, una pregunta más. Luis del Águila. Doctor, si un paciente está con tratamiento de quimioterapia, ¿también es propenso a contraer el asma y por qué? ¿Y qué problema puede ocasionar a esa persona y su tratamiento? No, generalmente un paciente con quimioterapia no está dentro del grupo de riesgo para padecer de asma. No, no para nada. Hasta donde hemos leído, no hay alguna relación entre quimioterapia y la aparición de asma, ¿no? Es muy diferente a ser un asmático que está en tratamiento con quimioterapia. Es una cosa muy, muy diferente. Pero que la quimioterapia te produzca asma, sí, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede levantar la mano? Gracie, la escuchamos. Gracie. Gracie Ramírez Pinedo. Su micrófono está habilitado para que pueda participar y hacer su pregunta. Buenas tardes, doctora. Primeramente, gracias por la ponencia, muy interesante. Le comento que yo soy licenciada en enfermería, trabajadora del servicio de emergencia. He contraído, bueno, la infección del COVID. Gracias a Dios no me he complicado. Actualmente ya estoy con tratamiento médico por parte de usted por 3 meses. Actualmente mi resultado molecular me ha salido ya negativo, pero continúo el tratamiento médico de 3 meses. Ahora, mi pregunta es, yo soy trabajadora del área de emergencia, observación, y como la emergencia sanitaria, bueno, nos están movilizando prácticamente casi la gran mayoría del personal del servicio de emergencia para el área de COVID.
¿corriera yo el riesgo de estar en esa área pese a que recién es unos días que yo dejé la enfermedad del COVID? Eso me preocupa, doctor. ¿Puedo yo estar en esa área trabajando por más que me obligan por la emergencia sanitaria? Ya. Para comenzar, aún hay mucha controversia sobre el tema de la reinfección, si es a eso lo que te estás refiriendo. Porque aún no se sabe si el paciente que ya tuvo COVID puede otra vez volver a tener COVID, ¿no? Eso aún está en estudio, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es la exposición o la carga viral a la que tú vas a estar sometida, ¿no? Entonces, eso sí podría generar o podría desencadenar una crisis de asma. Ya, entonces, ese tema sí habría que evaluarlo, ¿no? Porque hay que ver qué tipo de asma tiene, si es un asma leve, si es un asma moderado, si es un asma severo. Todas esas cosas tendrían... Doctor, disculpe, la crisis asmática me dio después de 22 años. No he estado yo ya, bueno, todo ese tiempo aparentemente no tenía ningún proceso del asma, pero producto de la infección, después de los 7 días febriles que yo presenté, empecé a tener los silbantes y los roncantes. Y bueno, como he estado con aislamiento domiciliario, yo me estaba automedicando con el salbutamol, solo el salbutamol. Hasta que llegó el control, usted me indicó pues el tratamiento correcto que yo debo de seguir. Pero actualmente yo permanezco en el turno que ya me he reincorporado a trabajar. Tan solo con permanecer todo el tiempo con la mascarilla N95, yo todavía presento como si sería esa dificultad respiratoria, pese a que estoy con tratamiento médico, de repente por el tiempo que paramos nosotros protegidas dentro del área. Ahora, eso es mi preocupación, de verdad, doctor, porque si por la emergencia sanitaria, porque hay un documento que realmente nos puede movilizar a nosotros, me preocupa de ver de situación que yo me vaya a ese tipo de unidad netamente COVID y afuera en las carpas. Ya, claro, o sea, eso también es un tema controversial que se va a tener que hablar con el empleador, ¿no? Porque lamentablemente el MINSA ha puesto una norma, ¿no? Que todo paciente con asma moderado o severa es el que no se debería de reincorporar, pero no ha considerado los pacientes con asma leve. Ya, ahora, en el caso tuyo, sería necesario o se está creando un comité donde a todo trabajador que tiene alguna comorbilidad se va a ver la posibilidad o de cambiarse de área o la posibilidad quizás de que pueda o no pueda trabajar en esa área determinada, ¿no? O que pueda, o por el contrario, pues tiene que volver a su casa a guardar reposo, ¿no? Entonces, ese es aún un tema que está en discusión, que como le digo, ahí ya tiene que ver mucho el tema del empleador y del comité que va a evaluar ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, no, ya vete a tu casa, no, eso tiene que ser sometido a un comité. Ok, gracias, doctor. ¿Listo? Ok, ahí quedamos. Muy bien, agradeciéndole a todos por la participación. Es bastante gratificante saber que estamos conectados por este medio y preocupados mucho en nuestra salud, preocupados también en los conocimientos para poder vertir en nuestros pacientes. Realmente agradeciéndoles a cada uno de ustedes la participación. La próxima semana estamos también con un tema muy interesante, que es la automedicación, riesgo en nuestra salud. Eso es el siguiente viernes que vamos a tener el siguiente tema. Y bueno, agradeciéndole especialmente, doctor, muchísimas gracias por esa brillante exposición y agradeciéndoles también a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.